Esperanza es cuando tú esperas que algo bueno va a suceder. Por ejemplo, alguien que no tiene trabajo tiene que tener la esperanza de que va a conseguir un buen trabajo, por ejemplo. Esta es una esperanza. O una persona que sueña con encontrar a su media naranja, ¿no? Su media naranja, encontrar el amor. Tiene la esperanza de encontrar el amor. Entonces ella dice, de todos los colores, me gusta el verde porque es la esperanza. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hoy analizaré la canción de La Bamba, una canción que fue muy exitosa a nivel mundial. Es prácticamente conocida en todo el mundo. Esta canción tiene más de 300 años de existir. ¿Puedes creerlo? Más de 300 años. Pero comenzó a ser más famosa más o menos en los años 40 y en los años 50 del siglo XX, el siglo pasado. Esta versión que vamos a ver acá es una versión producida por un proyecto que se llama Playing for Change. Este proyecto de Playing for Change es un proyecto de artistas callejeros. Los artistas callejeros son los que tocan por las calles, tocan por las calles, calles de todo el mundo, y ellos tocan a cambio de una moneda, a cambio que tú les des algo de dinero. Por esto se llama el proyecto Playing for Change. Pero son artistas excelentes, muy espectaculares. También acá en este video veremos algunos cantantes famosos profesionales. No todos son artistas callejeros. Por ejemplo, veremos a Los Lobos, que son un grupo que le dieron mucha fama a esta canción, La Bamba. Los Lobos, ¡au! Ellos le dieron fama a esta canción y también algunos otros cantantes profesionales que veremos acá. En la primera escena vemos 4 cantantes vestidos totalmente de color blanco. Este es el color el traje típico de hombres en Veracruz, en México. A esto también se le llama el traje jarocho. Jarocho se les llama a los veracruzanos, especialmente del sur de Veracruz, se les llama jarochos. Y vemos que estos 4 músicos están vestidos totalmente de blanco, pero también llevan un pañuelo rojo amarrado al cuello, acá, amarrado al cuello. Tienen botas blancas también, botas blancas. Y creo que este estilo de camisa en particular se llama guayabera. No estoy 100% seguro, pero creo que es una camisa estilo guayabera. Todos ellos tienen audífonos para escuchar la canción porque esta canción será integrada y ellos deben escuchar algunas cosas allí porque veremos que en este video hay músicos de todo el mundo y ellos van a integrar esta canción. Ellos están tocando instrumentos específicos. Algunos de estos parecen guitarras, pero no son guitarras. Son instrumentos específicos. Algunos de los instrumentos que ellos tocarán en este video de La Bamba son la jarana. La jarana jarocha, ¿no? Es un instrumento de Veracruz en México. Parece una guitarra, pero es más pequeña. Es más pequeña. También veremos el requinto jarocho.
parece que este solamente tiene 4 cuerdas. Estas se llaman cuerdas, la primera, segunda, tercera, cuarta cuerda. Entonces el requinto jarocho solamente tiene 4 cuerdas y el instrumento rey en esta canción sin duda es el arpa jarocha. Es un estilo de arpa totalmente popular en la música veracruzana, la música veracruzana, la música de Veracruz. Así que estos son algunos de los instrumentos que ellos están tocando acá. La jarana y el requinto. Pero son instrumentos eléctricos en este caso para poder grabar esta canción, como te he dicho, con muchos otros artistas. Vemos acá que este conjunto se llama Tien Huicani. Este nombre no está en español. Seguramente está en algún idioma azteca o en algún idioma maya, que son los idiomas que se hablaban en la región antes de los españoles. Y vemos que dice que son de Veracruz, México. El verdadero lugar de origen de esta canción, de la bamba. Aquí hay otro cantante llamado Francisco Ibarra. Él dice acá que es de San Luis Potosí, en México. ¿Tú sabes cómo se llama este instrumento que está tocando Francisco? Este instrumento se llama el acordeón. El acordeón. Y es un instrumento muy popular en la música mexicana en general, por ejemplo, en las rancheras, en los mariachis, etc. No es un instrumento específico de Veracruz, obviamente. Tampoco la vestimenta que él tiene es una vestimenta típica de Veracruz. Él tiene puesto un sombrero negro, una camisa a cuadros, ¿no? Una camisa cuadriculada y también un pantalón negro. Vemos acá que hay un micrófono que está registrando todos los sonidos de su acordeón. Como puedes ver, él está tocando también en una calle, como parte del proyecto Play for Change. Es un artista callejero. Aquí vemos la acera, que es la parte donde caminan las personas, no la parte donde van los vehículos. Le podemos llamar acera o banqueta, también es otra palabra. Y hay muchos árboles. El lugar parece un lugar muy agradable, muy placentero, con un poco de sol. Es un día soleado. Esta pared luce algo antigua, ¿no? Algo vieja. Parece que es una ciudad colonial o un lugar colonial con construcciones antiguas. Aquí vemos a otro músico. Si no estoy equivocado, él es uno de los miembros originales del grupo Los Lobos. Los Lobos que hicieron muy famosa esta canción. Ahí por los años 80, si no me equivoco, ellos sacaron una versión de La Bamba que es posiblemente la versión más famosa hasta ahora. Él está vestido todo de negro, al contrario de los veracruzanos todos de blanco. Y veamos si nos pone aquí el nombre de este cantante. Bueno, no sabemos aún cómo se llama el otro cantante, pero sí han colocado el nombre de uno de los principales en esta canción que estamos viendo hoy, que es don Alberto Manuel de la Rosa, de Veracruz, México. Podemos ver que él está tocando el arpa jarocha, el arpa tradicional de Veracruz, y él toca con gran maestría, podemos decir con gran maestría, con gran destreza. Esta es otra palabra que puedes utilizar, con gran destreza. Él toca este instrumento de una manera magistral. Escuchemos un poco. Ok, hay otro cantante, esta vez se llama Papa Orbe Ortiz.
Qué raro el nombre, ¿no? Papa. Igual que el jefe de la Iglesia Católica, el Papa. Y dice aquí que él es de Santiago de Cuba, un lugar, un pueblo de Cuba. Él está en medio de una plaza donde podemos ver que hay personas paseando, caminando ahí. Creo que, creo que están paseando un perrito, ¿no? Y aquí en medio de la plaza hay una fuente muy linda, una fuente antigua, me parece, una fuente antigua. Y vemos que este cubano, él tiene una ropa un poco más colorida. No es blanca, no es negra, sino es muy colorida. Este joven o este señor llamado Papa, él tiene un peinado de estilo Rastafari. Le llaman Rastafari, Rastafarian. Todo esto, estas son rastas, ¿no? Rastas, un cabello largo de rastas y una pequeña barba de chivo, dicen algunos, ¿no? De chivo, como una cabra, tiene una pequeña barba. Y también está tocando un instrumento eléctrico. En este caso, si no me equivoco, es una guitarra. No es una jarana o un requinto, sino que es una guitarra eléctrica. Y vemos de nuevo al señor que toca el arpa. Como podemos ver, él también está totalmente vestido de blanco y también con un pañuelo rojo, el cual está sujetado con un anillo, tal vez un anillo de oro, no sabemos. Y vemos que es un señor probablemente mayor porque él tiene canas. Estas se llaman canas, los cabellos blancos. Entonces él tiene todo el cabello canoso y también el bigote es canoso. Esto muestra que es un señor un poco mayor. Podemos también decir un señor de la tercera edad. No sé si has escuchado esto antes, de la tercera edad, pero tiene mucha experiencia sin duda para tocar el arpa. Lo puede hacer de manera exquisita. Creo que el señor don Manuel, si no recuerdo mal, es es quien lleva el ritmo principal en esta fase de introducción de la canción, porque aún no hemos escuchado a nadie cantar, solo es la introducción. Acá vemos otro ángulo. Esta vez está enfocado de frente, otro ángulo del cantante o del músico Papa. Y se puede ver el parque completo y aquí hay una pareja caminando, se ven unas motocicletas, otra pareja caminando, una lámpara de alumbrado público, también unos árboles y podemos ver que Papa lleva zapatos deportivos. Algunos le llaman también zapatos tenis. Sus zapatos también son de color negro, pero tiene franjas de colores. A él le gusta mucho vestirse de manera colorida. Aquí hay otro músico veracruzano. Se le llama veracruzanos a los que son de Veracruz. Este es el gentilicio, así se llama esta palabra en español. El gentilicio de las personas de Veracruz es veracruzano. El gentilicio de las personas de Estados Unidos es estadounidense. El gentilicio de las personas de Guatemala es guatemalteco. Todos estos son gentilicios. Vemos a este señor veracruzano, también vestido de blanco, con su sombrero blanco, su pañuelo rojo, tocando, no sé si es la jarana o es una guitarra. Él está en un parque, esta vez es un parque de noche, y aquí vemos algunas plantas
ornamentales, se llaman plantas ornamentales, posiblemente palmeras pequeñas. Vemos algunas lámparas también de alumbrado público. Y aquí se ve la baranda. Toda esta es la baranda que rodea un área de este parque. Y un espacio para sentarse también. Un espacio para sentarse. Ahora vemos que sí, estos dos hombres de acá son del grupo Los Lobos. Son del este de Los Ángeles. Del este de Los Ángeles. Es decir, ellos son estadounidenses. ¿Recuerdas el gentilicio? Son estadounidenses, pero seguramente son de origen hispano. De origen hispano o de origen latino. Son palabras que se utilizan. Voy a activar los subtítulos para que tú puedas ver la letra de la canción. A esto en español le llamamos la letra de la canción. Son muchas letras y muchas palabras, pero en conjunto todo se llama la letra. Lo primero que dice obviamente es el coro. Para bailar la bamba. La bamba estuve investigando un poco. No hay certeza de cuál es el significado de esta palabra. Hoy en día esta palabra sencillamente significa el nombre de esta canción. No es una palabra que usemos en español para hablar de alguna otra cosa, solamente para hablar de esta canción. Pero probablemente tuvo su origen en alguna palabra de origen africano, según algunas hipótesis, y otras hipótesis dicen que era un insulto a un gobernador de Veracruz que no era muy buen gobernador y que le decían esta especie de insulto. Pero estas son solamente hipótesis, no estoy seguro del significado. Lo importante es que hoy en día la palabra bamba se refiere a esta canción simplemente. Ellos, los lobos, están vestidos de negro. Este es el uniforme que ellos utilizaron este día. Vemos que él tiene también una barba canosa, una barba blanca, y ambos tienen buenos micrófonos profesionales para registrar el sonido. Creo que aquí hay una comparación entre una guitarra y una jarana, o no sé si este es el requinto o la jarana, son muy parecidos. No sé cuántas cuerdas tiene. Creo que es el requinto, solo veo 4 cuerdas, no sé si estoy equivocado. En el fondo vemos una chimenea, esta es una chimenea para poder poner el fuego acá, el fuego y tener calor. Muy bien, para poder bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia es como decir un poco de gracia, un poco. Una poca, un poco. Puedes utilizar ambas maneras. Creo que una poca es una manera un poco más literaria. Pero sí, un poco de gracia. Gracia es como ser alegre, tener entusiasmo. Esto es hacer algo con gracia, ¿no? Con agrado, en otras palabras, con agrado. Dice también, una poca de gracia, pa' mí, pa' ti. Pa' mí significa para mí. Pa' ti significa para ti. Son maneras como abreviadas de hablar que son comunes en algunos países, abreviar esto. Traje este regalo para ti, para ti.
No se usa mucho en todas partes, pero en algunos países es conocida esta forma de abreviar palabras. Pero acá, para que la canción quede corta, me imagino, pusieron pa' mí, pa' ti. Esto no aparece en la letra, pero dice una poca de gracia y otras cositas, otras cositas, otras cosas. No solo gracia, otras cosas también. Luego dice, hay arriba y arriba. Arriba es también un significado de ánimo, ánimo, ¿no? Cuando te dicen, vamos, arriba, arriba, es como decir ánimo. Luego dice, por ti seré. Seré es el futuro del verbo ser. Es como decir yo por ti, motivado por ti, me voy a convertir en algo. Él no dice todavía en esta parte de la canción qué es lo que él va a hacer. No a hacer, sino qué es lo que él llegará a ser. Pero lo veremos aquí más adelante. Este señor toca los tambores, son tambores. También parece que tiene aquí unos platos o platillos de metal y unos redoblantes. Todo esto me da la impresión que es parte de una batería o sencillamente es un instrumento de percusión, un instrumento de percusión que lleva diferentes instrumentos a su vez. Este, este hombre está tocando desde Melbourne, Australia. Imagínate hasta dónde ha llegado la canción La Bamba. Es una de las canciones más difundidas a nivel mundial, una de las canciones que tuvo más éxito a nivel mundial. Incluso fue la primera canción en español en ocupar el puesto número 1 de la lista Billboard. Billboard fue la número 1 y fue la primera canción en español en alcanzar este puesto. Entonces es normal que en todo el mundo les guste esta canción, sin duda. Este hombre lleva una boina, lleva puesta una boina, también escucha audífonos para escuchar lo que otros también cantan, supongo, para coordinar la canción. Y tiene colocada una camisa color melón, podría decir, melón. Es como naranja. Es como un tono de naranja, pero claro, naranja claro. No naranja oscuro como este. Este es un naranja más intenso. Pero esta camisa es color más claro. Algunos le llaman color melón, como la fruta melón. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Otra parte de la canción dice, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán. Te explicaré qué significa esto, pero primero quiero decirte que Andrés Calamaro, al parecer, es un cantante profesional. Creo que él no es un cantante callejero, no estoy seguro. Vemos que es de Buenos Aires, Argentina. Su gentilicio es argentino, él es argentino. Acá hay una imagen que representa exactamente lo que dice la canción, porque vemos a un marinero, y vemos a un capitán. Entonces, marinero es alguien que
Es como un soldado del mar, pero también hay marineros que no son soldados. Son personas que trabajan en el mar. Pero el capitán es el jefe de los marineros, el jefe de los marineros. Entonces, en la canción dice, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Repite, ¿no? Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Este cantante también lleva gafas oscuras. Le podemos llamar gafas oscuras, gafas de sol, lentes para el sol, muchas formas de llamarle. Lentes de sol también. Y todos repiten el coro Bamba Bamba. Aquí vemos un baterista. Él está tocando la batería. Vemos que utiliza también un sombrero color beige. Lleva camisa negra y una bufanda, no sé si es negra o un verde muy oscuro, color verde oscuro posiblemente. Esto que tiene en la mano es una baqueta para tocar la batería. Vemos también que él tiene tatuajes, un tatuaje en todo el brazo, un tatuaje, y está tocando la batería con mucho entusiasmo. Cuando empieza a cantar una mujer, escuchemos. Dice, de todos los colores me gusta el verde. No sé por qué no podemos ver aquí la letra, pero esto es lo que ella está cantando en esta versión de la bamba. Porque debo decirte que existen diferentes versiones. No todas las versiones tienen exactamente la misma letra. Normalmente sí tienen el coro bamba, bamba, y yo no soy marinero. Este coro es constante, pero a veces varían algunas partes de la canción. Esta cantante se llama la Marisol. Marisol. Creo que es un nombre artístico. Casi seguramente es un nombre artístico. Posiblemente ella se llama Marisol. Este es un nombre bastante conocido en Latinoamérica y en España, Marisol. Pero la Marisol me imagino que es un nombre artístico. Como podemos ver, ella es estadounidense también. Es estadounidense. Claro, de origen hispano o de origen latino, ¿no? Placita Olvera es la ciudad donde ella se encuentra o el pueblo donde ella se encuentra en Estados Unidos. Incluso tiene un botón acá que dice yo amo Placita Olvera. Me imagino que es su lugar de origen o por lo menos donde ella vive ahora. Al fondo acá atrás de la Marisol hay unas plantas. Podrían ser bugambilias quizá, bugambilias, no estoy seguro. Vemos que ella tiene sus labios pintados con pintalabios de color rojo, con pintalabios rojo. Tiene unas gafas también, pero no son gafas de sol, no son gafas oscuras. Podemos decir son lentes también para poder ver bien, ¿no? Lentes para poder ver bien. No son por estilo, son lentes para ver bien. Y tiene un anillo también acá. Entonces está diciendo en la canción que de todos los colores, amarillo, blanco, rojo, azul, negro, gris, verde, de todos los colores me gusta el verde. Esto es lo que ella dice. De todos los colores me gusta el verde. Me gusta el verde porque es la esperanza. El color verde normalmente se usa para representar la esperanza. Esperanza es cuando tú esperas que algo bueno va a suceder.
Por ejemplo, alguien que no tiene trabajo tiene que tener la esperanza de que va a conseguir un buen trabajo, por ejemplo. Esta es una esperanza. O una persona que sueña con encontrar a su media naranja, ¿no? Su media naranja, encontrar el amor. Tiene la esperanza de encontrar el amor. Entonces ella dice, de todos los colores, me gusta el verde porque es la esperanza. Vemos de nuevo al músico que tiene tatuado su brazo. Creo que a este tipo de tatuajes le llaman tribales, tatuajes tribales, y él está muy feliz con mucho entusiasmo tocando la batería. El nombre de este músico es Pablo Correa y es de Cali, Colombia. Ujú. El gentilicio de las personas de Colombia es colombiano. Él es un músico colombiano. Las esperanzas nunca se pierden. Es un mensaje motivacional muy importante porque habla que la situación puede ser difícil, pero tú no debes perder la esperanza de que esta situación será mejor algún día. Y por esto dice, hay arriba y arriba, como quien dice, arriba ese ánimo. Debes tener ánimo en la vida, debes tener entusiasmo en la vida. ¿Mm? Es un buen mensaje. ¿Qué piensas? Creo que es un buen mensaje. Y luego el coro de la canción, obviamente, para bailar la bamba, etcétera. Ay, arriba y arriba y arriba iré, yo no creo en fronteras. Arriba, arriba y arriba iré. Luego dice algo interesante. Creo que en esta versión de la bamba habla de esto. Dice, yo no creo en fronteras. No creo en fronteras. Una frontera es la línea que divide dos países. Por ejemplo, Estados Unidos está acá, México está acá, y esta línea acá se llama la frontera. La frontera. Y ella dice, yo no creo en fronteras. Ella piensa que todo el planeta Tierra es de todo el mundo, de todos. No tenemos los humanos por qué hacer líneas para decir esto es mío y esto es tuyo. Yo no creo en fronteras. Es un mensaje interesante. Mientras vemos a otro músico argentino llamado Mariano Domínguez. Mariano Domínguez está en Buenos Aires, Argentina. Y vemos que estas dos niñas o dos pibas, como les dicen en Argentina, dos pibas, estas dos pibas están escuchando tocar a Mariano. Y parece que las pibas disfrutan mucho la canción, estas pibas. Y él está tocando, creo que es el bajo eléctrico, el bajo, ¿sí? A veces confundo el bajo con la guitarra, a veces yo los confundo. Él tiene una camisa rayada y un pantalón de lona. Este pantalón de lona a veces le llaman, por ejemplo en México le llaman pantalón de mezclilla y en la mayoría de países latinos tú puedes decir jeans igual que en inglés o incluso blue jeans. En España, si no me equivoco, le llaman vaqueros. Él tiene un par de vaqueros. Así que esta palabra puede cambiar de país en país, pero siempre puedes usar la palabra jeans. Es muy conocida la palabra jeans en inglés. Acá al fondo de Mariano Domínguez vemos que es una casa antigua porque esta puerta de metal tiene óxido. Aquí podemos ver el óxido en la orilla. Este es óxido. Esta ventana también está oxidada, decimos está oxidada, y algunas líneas de agua oxidada que han marcado la pared con el óxido. La pared aquí está despintada, ¿no? Esto es pintar, pero la pared está
despintada. Ujú, entonces es una casa antigua, seguramente. Yo no creo en fronteras, yo cruzaré. Yo no creo en fronteras, dice de nuevo la chica, y dice yo cruzaré, yo cruzaré. Se refiere a cruzar la frontera, como hacen muchos latinos o muchos hispanos. Acá está Estados Unidos, acá está México y ellos pasan la frontera. Se le llama pasar la frontera o cruzar, cruzar la frontera. Entonces ella dice yo cruzaré, muchas veces. Cruzaré, yo cruzaré. Wow, este hombre está tocando en el Congo. Este es un país africano. Imagínate hasta la bamba ha llegado a todo el mundo, a todo el mundo. Este cantante se llama Kila y está en un pueblo llamado Lucala. Podemos ver que muchos niños están escuchando a este cantante o a este músico, no lo veo cantar. Están escuchando a este músico tocar la guitarra. Creo que esta sí es guitarra, veo más cuerdas. Y hay muchos niños acá. Él es muy pequeño, ¿no? ¿Cuántos años tendrá él? ¿Unos 5 o 6 años? Tal vez 5 o 6 años, no lo sé. Esta niña tiene trenzas, pequeñas trenzas. Ella también tiene pequeñas trenzas y esta chica tiene el cabello suelto, no tiene trenzas. Todos los niños aplauden, aplauden al ritmo de la canción. Bamba, 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 aplauden, ¿no? Kila lleva puesta una camiseta amarilla. Esta camiseta es sin mangas, ¿no? Esto se llama manga. Él no tiene mangas. Por esto se llama una camiseta, ¿no? Sin mangas. Y también tiene pantalón negro, creo yo. Él luce muy serio, ¿no? Muy serio para tocar esta música, pero es su estilo, creo yo. Es su estilo de tocar serio, concentrado, ¿no? Enfocado, puedes decir enfocado o concentrado. Y los niños siguen aplaudiendo muy felices al ritmo de la canción. Vemos que todos los músicos son unos verdaderos maestros, tocan con mucha destreza. Recuerda esta palabra, mucha destreza. Aquí vemos a otro cantante y él está en Serbia. En Serbia. ¿Tú sabes cuál es el gentilicio de las personas que son de Serbia? Mm, él es un serbo, serbo, y es de la ciudad de Novi Sad. Una ciudad que se llama Novi Sad. Me pregunto si la gente en esta ciudad son muy sad, ¿no? Muy tristes. Él se llama Nikola Petakovic. Nikola Petakovic. No sé si se dice Petakovic o Petakovic. Petakovic, Petakovic. No sé. Es un idioma eslavo, si no me equivoco. Un idioma pariente del ruso, probablemente. Y él está tocando, creo que es un joven, es un chico. Es bastante joven. Tiene puesta una gorra, como gorra de béisbol, ¿no? Estilo gorra de béisbol. Y una playera negra. No sé cuál es el mensaje de su playera porque esto está censurado, censurado. Tal vez era un mensaje político, no sé, un mensaje político tal vez. Y aquí al fondo hay
creo que es una ventana de madera o una puerta de madera, verde, color verde. Y él toca también la guitarra, si no estoy mal, la guitarra. Mientras vemos a, ¿cómo se llamaba? Kila, Kila. Continúa tocando muy serio, ¿no? Muy serio. Él es muy serio para tocar. Wow, aquí ya no entendí nada, lo siento. Él creo que está cantando en un idioma africano, alguno de los miles de idiomas diferentes que hay en África, ¿verdad? África es un continente muy rico a nivel lingüístico, como todo el mundo, ¿no? Muchos idiomas diferentes. Él está ubicado en la ciudad de Kinshasa, en el Congo. Y su nombre artístico, supongo, es Baby Black Ndombe. Baby Black Ndombe. Y canta con mucho entusiasmo. Me pregunto si lo que él está cantando es Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, pero en un idioma africano, tal vez Zulu o un idioma africano. Definitivamente no entiendo una sola palabra de este idioma. Si tú hablas este idioma, por favor escribe en los comentarios si él verdaderamente está cantando algo similar a la letra de la bamba. Me parece que él está ubicado en un ambiente natural, tal vez a orillas de un río o a orillas de un lago. No estoy seguro. Parecen ser a orillas de un río. Hay muchas personas acá descansando bajo los árboles, tal vez comiendo algo, bebiendo algo, pasándola bien en un día de descanso seguramente. Y Baby Black Gombe, creo que se llama, tiene una camisa a cuadros, también una camisa blanca cuadriculada, pantalón negro y zapatos con la bandera de Reino Unido, creo yo, ¿no? Inglaterra, la bandera de Inglaterra. ¡Wow! Tiene mucho estilo. Él tiene mucho estilo. Este músico también está ubicado en África, en un país llamado Mali. No conozco el gentilicio de las personas que son de Mali. No conozco este gentilicio. No sé si son malenses. No sé, no lo conozco. Y él se llama Basekou Kouyate. Basekou Kouyate. Los nombres son muy diferentes a los nombres hispanos, definitivamente. No conozco qué instrumento está tocando. Casi con toda seguridad es un instrumento tradicional africano y no sé el nombre de este instrumento. Si tú sabes el nombre de este instrumento, por favor escríbeme en los comentarios cómo se llama este instrumento. Me gustaría saber. Él tiene una camisa negra y también me parece que es un poco serio para tocar este instrumento. No sé si es una característica de los africanos para tocar instrumentos, son un poco serios o es una casualidad acá. Vemos que todos están unidos cantando el coro. Esta mujer tiene un vestido, si no estoy mal, tiene fotografías de personas acá. No logro distinguir qué personas son. No logro distinguir qué personas son. Posiblemente es un traje típico mexicano, creo yo. Aunque ella ya vimos que es estadounidense, pero
casi con toda seguridad de origen hispano. Tiene una faja azul, una faja, una cinta, podríamos decir, una faja azul. Y vemos que ella está rodeada de flores, rodeada de muchas flores. Tal vez está en el patio de algún edificio con lindas flores en el fondo y canta con mucho entusiasmo ella. Y así llegamos al final de esta canción, La Bamba. Te dejaré en los comentarios el link a este video de YouTube para que tú puedas ir a este video y darle like también. Por supuesto, no olvides de dar like a mi video. Y si tú quieres que yo analice otras canciones que a ti te gustan mucho y que fueron famosas, canciones en español, obviamente, entonces yo voy a analizar esta canción. Escríbeme en los comentarios cuáles canciones o cuál canción te gustaría que yo analizara en otra ocasión. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.